Los elementos comunicativos son parte de nuestro día a día, solo que muchas personas no los conocen o simplemente no tienen el conocimiento suficiente para poder identificarlos. Existen diferentes elementos que componen un proceso de comunicación y sin su participación en sí todo ese proceso no tuviera sentido o en sí no se llegaría a dar por diferentes razones. El día de hoy estaremos hablando de uno solo, el cual es el contexto. El contexto es el marco de referencia que acompaña a cualquier signo, precisando e individualizando su significado. Existen tres tipos de contexto: el contexto situacional, el contexto cínico y por último el cultural. Contexto situacional. El trabajador de una empresa llega 10 minutos antes al trabajo, por lo que el encargado del lugar le dice qué puntualidad. Sin embargo, en el caso de que este mismo trabajador llegara 30 minutos tarde, el mismo encargado le dirá qué puntualidad. Pese a que dicho encargado dice lo mismo, no quiere decir que el significado sea el mismo. En el primer caso, se entiende que es un elogio, pero en el segundo caso, le estaría reclamando o estaría molesto, ya que le estaría diciendo de manera sarcástica. Eso se debe a que el contexto está determinado por la situación espaciotemporal, que incluye también al emisor y al receptor, y a los diversos objetos, circunstancias y acontecimientos externos. Por esta razón, nos podemos dar cuenta que en el ejemplo antes visto, es obvio que la situación está determinando en cada uno de los casos el sentido que decodifica el receptor. En el contexto cínico tenemos dos ejemplos diferentes. El primero es que el jugador más reconocido en fútbol fue dado de baja puesto que sufrió una lesión muy grave. Y también tenemos que después de la guerra se dio a conocer el número de bajas que hubo. Podemos identificar que en ambas oraciones se menciona la palabra baja, sin embargo, dicha palabra significa diferentes cosas. En la primera significa que el jugador fue suspendido por razones de salud, mientras que en la segunda era para dar a conocer la cantidad de fallecidos que hubo en la guerra. Esto quiere decir que el contexto está determinado por los otros signos que componen el mensaje, ya que sin el contexto, esa palabra podría significar miles de cosas, desde la estatura hasta fallecidos, como ya hemos mencionado. Con el contexto cultural hay otro ejemplo. Si nosotros vemos una imagen de Ricardo Gareca, el técnico de la selección peruana, lo vemos en una foto, ¿no? Con la banda del presidente, atrás está la bandera del Perú y dice también 2021. Nosotros los peruanos damos a entender esto, ya que conocemos el hecho de que gracias a él es que la selección peruana pudo volver a un mundial, pudo clasificarse al mundial después de 36 años. Entonces nosotros vemos esto como un hecho histórico, lo vemos a él como un héroe, como una persona que logró lo que muchos no pudieron en 36 años con la selección peruana. Entonces es como un ícono para nosotros, es un personaje que marcó historia. Por lo tanto, nosotros entenderíamos de que él estaría postulando para la presidencia, ya que es una persona que logró y su historia como presidente no vendría mal, ¿no? Entonces ese sería el contexto cultural que se entendería gracias a la interpretación de este signo, que es cuando el individuo empieza a adquirir hechos y casos que hayan pasado alrededor de todos los miembros en esta comunidad, ¿no? Se basa en eso. En conclusión, el contexto y sus tipos son muy importantes para nosotros poder conocer el propósito de nuestro propio mensaje, ya sea, por ejemplo, en el caso cultural, para conocer en qué lugar nos encontramos, en qué ambiente, en qué país, en qué tradiciones diferentes, porque no todos conocen por ejemplo, jergas que hay acá en Perú, no todos las conocen, entonces no van a entender el mensaje que contiene dichas jergas. O en el caso de signos, no van a entender lo que quiere dar a conocer nuestra oración si ponemos una palabra que tiene muchos significados. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta.